Bueno, a veces cuando pensamos en Dios, creo que lo imaginamos un poco lejos de nosotros y desconectado de nuestra vida. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios está cerca, está contigo en este preciso momento. Si hemos podido orar y hemos podido hablarle de alguna forma en segunda persona es porque estaba aquí presente, ¿no? Y cuando está presente, en medio de los cristianos, está presente por medio del Espíritu Santo. Puede que no hayas oído hablar mucho del Espíritu Santo, puede que sí. Yo en mis años de simpatizante del cristianismo, yendo a un colegio de curas, pues escuché muchas veces el Espíritu Santo, sobre todo al final de oraciones, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la Trinidad. Hay un Dios que existe eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Una esencia divina, tres personas diferentes, ¿vale? Hasta aquí la teología difícil, por así decir. El Espíritu Santo, lo importante es que no es una fuerza etérea, como hay muchas fuerzas, ¿no? O gente que cree en las fuerzas del universo, sino que es una persona. La Biblia utiliza palabras muy interesantes para definir el Espíritu Santo. Por ejemplo, el que consuela, el que ayuda, abogado, guía, espíritu de sabiduría, don de Dios, espíritu de Jesús. Son algunas de las palabras que se utilizan en la Biblia para definir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un invento del siglo XXI. Ya estaba presente en la Biblia, de hecho, en los 2 primeros versículos de la Biblia, mirad lo que dicen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya dijimos hace unas semanas que el relato de la creación del Génesis no es un relato que tiene que ser tomado como digamos, para ser riguroso científicamente, ¿no? Pero lo importante es que en los primeros versículos, ¿no? En el primer momento de la historia, el Espíritu Santo ya está ahí presente, ¿no? Vamos a resumir con este vídeo qué pasa con el Espíritu Santo en casi todo el Testamento, ¿vale? En un vídeo de 1 minuto y medio resume lo que pasa con el Espíritu Santo en casi todo el Antiguo Testamento, perdón. En el comienzo existía Dios. La tierra estaba vacía, oscura, sin forma, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Y Dios dijo, que se haga la luz. Y se creó el día, seguido de la noche. Con cada día aparecía una nueva creación, vastos océanos, el cielo sin fin, la tierra verde floreciendo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Creador, transformó el caos en el cosmos, el desorden en orden, la confusión en armonía, la deformidad en belleza. El cosmos, las galaxias, el sol, la luna y cada estrella, criaturas de toda forma y tamaño para que nadaran, volaran y poblaran la tierra. Después Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen, y les infundió vida. Y Dios envió su espíritu a su pueblo elegido para guiarlo, para darle dones para un momento y un propósito específicos, para desarrollar la obra de Dios sobre la tierra. En el Antiguo Testamento vemos que fortaleció gente para los propósitos de Dios, llenó a ciertas personas en momentos concretos para tareas específicas. Por ejemplo, llenó a Sansón de una fuerza especial para proteger a su pueblo, llenó a Gedeón para darle el valor de liderar cuando todo estaba en su contra. El Espíritu de Dios llenó a Bezalel para realizar obras llenas de creatividad. En Éxodo 35 dice, el Señor ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos. A Isaías y Jeremías les llenó para profetizar y difundir las palabras del mismo Dios. Ahí tenéis un resumen de 1 minuto y medio, ¿vale? De lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para que luego os quejáis de que tenéis que leeros el Antiguo Testamento entero, ¿vale? O sea, básicamente lo que ha dicho es que él estaba presente en la creación y luego vemos que empieza a llenar a personas concretas para tareas concretas. Y luego, poco a poco, empezamos a ver que Dios, a través de esos profetas que ha dicho ahí al final del vídeo, empieza a anunciar que el Espíritu Santo será dado no solamente a gente concreta para tareas concretas, sino que será dado a todo el pueblo de Dios. Y esos mismos profetas empiezan a hablar de una palabra que es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Encontramos en las Escrituras la promesa de que un día el Espíritu Santo será derramado de una forma nueva y profunda. El Espíritu, quien solo llenaba a ciertas personas, en ocasiones concretas pronto llenará a todo el pueblo de Dios y hará un hogar permanente en sus corazones. En Ezequiel, Dios le dice a su pueblo, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros.
Y en el libro de Joel Dios dice: «Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas». Es decir, Dios hace la promesa, estamos hablando aquí de la promesa, de que dará el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. La promesa con mayúsculas que Dios nos hace es la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega Jesús, y con Jesús pasa una cosa curiosa, que es que todo lo que le rodea, antes, durante y después, de alguna forma está tocado por el Espíritu Santo. Con la venida de Jesús hubo un incremento en la actividad del Espíritu Santo. Todo el que estuvo alrededor de su nacimiento se llenó de él. María, la madre de Jesús, escuchó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios». Estando embarazada de Jesús, María visitó a su prima Isabel. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En su bautizo, el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él. Todas las maravillas que hizo fueron gracias al poder del Espíritu. Un día Jesús leyó las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Entonces dijo: «Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia». Es decir, soy la pieza clave en todo esto. Entonces, vale, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y todo lo que hacía, digamos, estaba influido por el Espíritu Santo. Y gracias a ese Espíritu Santo, Jesús realizaba milagros, tenía la sabiduría que tenía, podía profetizar, podía saber cosas que nadie podía saber, solo Dios, ¿no? Y todo eso era gracias al Espíritu Santo. Y resulta que Jesús, mientras estaba con sus discípulos, empieza a anunciar una cosa, les empieza a decir: «Este Espíritu Santo que está en mí va a ser para vosotros». De hecho, llega a decir a sus discípulos una frase bastante curiosa que es: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os podré enviar el Paráclito», ¿no? El Paráclito es el Espíritu Santo. Ahora veremos por qué utiliza esa palabra tan rara para el Espíritu Santo. Jesús entonces muere, resucita, asciende, los deja a los discípulos apóstoles solitos, y ellos esperan, se ponen a esperar esa promesa, porque Jesús les ha dicho que él se lo iba a enviar. Y dice la Biblia que estaban con miedo, esperando, pero con miedo a los judíos, por si, claro, habían matado a su líder, a Jesús, ¿no? Y estaban con miedo porque a lo mejor también los querían matar a ellos. Y entonces en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía, ocurre algo que a la mayoría supongo que os suena, ¿no? Habéis leído, escuchado alguna vez, que es el relato de Pentecostés. Después de su muerte y resurrección, mientras comía con sus discípulos, Jesús les dijo: «No os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Así que esperaron y esperaron. Es como una botella de champán que se agita varias veces, y finalmente, el día de Pentecostés, se destapa el corcho. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Lo que pasó en Pentecostés parece ser que fue un suceso sobrenatural, ¿no? Un ruido más fuerte, incluso más fuerte que una mascleta, ¿no? Aquí diríamos, ¿no? Lenguas de fuego. Hablaban en ellos en otras lenguas. Los discípulos estaban experimentando claramente algo sobrenatural y potente, no algo sobrenatural cualquiera, sino algo bastante potente. Y entonces lo que pasó es que los vecinos, los que estaban cerca ahí de la casa donde estaban los discípulos, escuchan ese ruido, escuchan que algo está pasando y se acercan. Y como no entendían lo que pasaba, ¿sabéis lo que pensaron? ¿Os suena en la historia? Pensaron que estaban borrachos. Tenéis aquí alguno del tramo de Hechos. Dice que otros, en cambio, se burlaban y decían que estaban borrachos. Dice entonces que Pedro, les acusan de borrachos y Pedro toma la palabra y dice: no estamos borrachos. Se está cumpliendo lo que había dicho el profeta Joel. El profeta Joel es ese que me ha salido antes en el vídeo, que dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños los jóvenes y visiones los ancianos. Y luego empieza a hablar de Jesús, empieza a predicar de Jesús. Y dice: bien, pues a este Jesús Dios lo ha resucitado. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
lo ha repartido con abundancia. Y esto es lo que estáis viendo y oyendo. Y entonces los que estaban allí dicen, ¿qué debemos hacer, hermanos? Y Pedro les dice, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice. Entonces recibiréis, como don de Dios, el Espíritu Santo. Porque la promesa os corresponde a vosotros y a vuestros hijos, e incluso a todos los extranjeros que reciban la llamada del Señor nuestro Dios. Y esos extranjeros somos nosotros, porque nosotros no somos del pueblo judío, pero somos lo que el pueblo judío llamaba los extranjeros, ¿no? Básicamente, desde que pasó ese hecho, el de Pentecostés, la promesa hecha por el Padre ya se cumplió. Y no se cumplió solamente en ese día, sino que se cumple cada vez que un cristiano cree y se bautiza. Hemos hablado varias veces de que convertirse básicamente significa poner a Dios en el centro de tu vida, ¿no? Entregarle tu vida a Jesús, reconocerle como Dios, reconocer que sus palabras son ciertas. Pero el contexto sabemos que ha cambiado, ¿no? También lo hemos hablado otros días, que la mayoría de aquí estamos bautizados de pequeñitos y entonces, bueno, no va acompañado creer y bautizarse, sino que nos han bautizado y a nosotros de mayores nos toca decidir si ponemos realmente nuestra fe en Jesús o no. Entonces, el Espíritu Santo está en todos los bautizados. Lo que pasa es que a veces está como bloqueado, atado, ¿no? Ahí, como si lo hubieran encerrado en una habitación muy pequeñita, ¿no? Y no puede casi moverse. Por eso aquí en Fe y Vida siempre hacemos énfasis en la decisión personal. Porque si tú has sido bautizado, pero no tomas la decisión personal que actualiza o que se corresponde con ese ser bautizado, pues de alguna forma hay algo ahí que falla, ¿no? Vale, ya sabemos más o menos quién es el Espíritu Santo, pero el título de esta charla era ¿quién es y cómo actúa? Entonces, ¿cómo actúa? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Un término usado en el Nuevo Testamento, que es el que he dicho antes que íbamos a tratar, es paracletos. De ahí viene la palabra paráclito. Cuando iban a traducirlo dijeron, uy, esta palabra es muy difícil de traducir, básicamente la españolizamos, ¿no? Paracletos, pues paráclito, y ya está, y no tenemos problemas, ¿no? Literalmente, paracletos significa el que viene a estar a nuestro lado, el llamado a estar al lado. Eso significa paracletos. A veces se traduce como abogado, a veces como aquel que está a nuestro lado para defendernos, para consolarnos, el consejero, el que está a nuestro lado para aconsejarnos. Básicamente, el paracleto, cuando había un barco en el Mediterráneo que tenía problemas, pues a lo mejor le entraba una fuga o lo que sea y empezaba a hundirse, mandaban otro barco mucho más grande, que era el Paracletos. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de una forma más profunda, es eso que hace el Paracletos para el barco pequeño, ¿no? Se pone a nuestro lado y nos ayuda a recorrer cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Y cómo nos ayuda en concreto? Pues, por ejemplo, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer el amor de Dios de forma personal. No como una teoría, no como algo así para todos, sino de forma personal, para ti, para mí. Nos ayuda a saber, en el fondo, que somos parte de la familia de Dios. Nos ayuda a experimentar ese amor. Romanos 8 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y justo en el versículo anterior dice, el Espíritu os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. Al llegar a la fe en Jesús, al poner nuestra fe en Jesús, el Espíritu nos adopta como hijos de Dios, a través del bautismo, pero hemos dicho que el bautismo tiene que ir acompañado por esa decisión personal que en algún momento tomamos, ¿no? Oí la historia de un niño que había sido adoptado y sus amigos en el cole se reían de él, se metían con él porque le decían que había sido adoptado. Y un buen día se hartó de que se metieran con él y mientras se estaba metiendo con él se dio la vuelta y les gritó, a mí mis padres me eligieron, con vosotros se tienen que conformar. Parece una broma, pero encierra una verdad chula, ¿no? Que es que quizá lo que Pablo tenía en mente era eso, ¿no? Según el derecho romano no había un privilegio más grande que ser adoptado por una familia romana. No nacer en una, sino ser adoptado por una. La palabra Abba, esa que dice ahí, es una palabra aramea, que era la lengua vernácula de Jesús. Es como decir papi, pero sin la connotación infantil, ¿vale? Aquí, si decimos papi, tiene una connotación infantil. Es la palabra que no solo utilizan los niños, o sea, los hebreos, los judíos, ¿no? No solo utilizan los niños para utilizar esa palabra, sino que los mayores también, cuando van a casa de sus padres, dicen Abba a su padre. Por cierto, a la madre le dicen Ima, ¿no? Si esto habéis visto la serie de Chosen, sale muy claramente. En ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguna absoluta,
se utiliza la palabra Abba para Dios. Se utilizaba la palabra Abba para tu padre, pero no para Dios, ¿no? Y luego ya Jesús sí la usa. Y seguramente la gente cuando le escuchó orar, ¿no?, usando la palabra Abba, dijeron, uy, qué raro, ¿no? Pero es que luego dice, ¿no?, nos dijo a cada uno, tú mismo puedes usar la misma palabra para referirte a Dios, ¿no? Y eso sí que rompió la cabeza, ¿no?, de los judíos que le escuchaban. Quizá nosotros, que nos hemos educado muchos en contexto cristiano, estamos súper acostumbrados a llamar Padre, ¿no? Antes Rebeca ha orado en voz alta, ¿no? Pues Padre. Y no nos suena raro, pero llamar Padre a Dios es raro. O sea, si lo pensamos, no tenemos derecho a hacerlo, si no es por un regalo. Tengo una amiga que siempre que ora, en vez de decir Padre, dice Papá, ¿no? Porque Papá Dios, te pedimos que no sé qué. Y a mí siempre me resulta muy extraño, pero siempre que me resulta extraño lo pienso y digo, bueno, es que es verdad. Puede llamarle papá, igual que Jesús llamó Abba a Dios, ¿no? Habla de una cercanía con Dios y una clase de amor que transforma nuestra vida. El Espíritu quiere que conozcamos ese amor. Quiere llenar nuestra vida con su amor, con su alegría, con su paz, y quiere ayudarnos a librarnos de los hábitos destructivos. Hay muchas cosas negativas que impactan en nuestra vida, ¿no? El miedo, las inseguridades, los malos hábitos, las adicciones. A veces parece incluso imposible de liberarse de todas estas, ¿no? Pero el Espíritu de Dios nos libera y nos da el deseo y la fuerza para superar el pecado y la adicción. Al igual que nuestras amistades personales nos cambian, ¿no?, y nos influyen un montón, la relación con Dios nos influye, nos cambia. En ciertas áreas, en estas cosas que nos cuestan, en estos pecados, en estas adicciones, en estos problemas que tenemos, ¿no?, experimentamos la libertad al instante, cuando nos lo entregamos a Dios, ¿no? Y en otras muchas, Dios nos da la fuerza día a día para ir superándola, y no es algo tan instantáneo. Pero lo que sí es cierto es que cuanto más recibimos el Espíritu Santo, más lo tenemos presente en nuestra vida, más cambios positivos vemos y más crecimiento vemos. Gálatas dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estoy seguro que si te dijeran, puedes elegir una de estas para ti, ¿vale? Una que te cueste, puedes elegir para aumentarla en tu vida. Cogerías al menos una. Pues bien, lo que nos da el Espíritu Santo es que nos da la opción de crecer en todas. Nos da la opción de dar fruto en todas, no solo en una. Yo por lo menos tengo claro que quiero varias de esas, ¿no? Quizá para empezar la paciencia sería la primera que elegiría yo. El Espíritu Santo te da esos frutos que son para ti, son para disfrutarlos tú, pero también te da y nos da dones, que son sobre todo para servir a otros, para que los disfruten otros. El Espíritu Santo da dones a su iglesia para equiparla, para cumplir con la misión de anunciar el reino de Dios y traerlo ya a la práctica del reino de Dios, a través del servicio a los pobres, de la denuncia de las injusticias, del cuidado de la creación. Y hay dones naturales. En la Biblia se mencionan, por ejemplo, el don de enseñar, el de servicio, el don de administrar, eso incluye logística, de administrar dinero, el don de liderazgo, el don de evangelización, el don de acogida y hospitalidad. Y también están los dones sobrenaturales. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Así a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros por ese mismo Espíritu dones para curar enfermos, a otros el poder hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en lenguas diversas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según como Él quiere. Todos los dones, tanto los naturales como los sobrenaturales, están disponibles para nosotros. Para los pringaos que somos aquí, están disponibles esos dones. No era cosa de los primeros cristianos, ¿no? Se han seguido dando a lo largo de la historia, todos esos dones. Hace unas semanas os compartí el testimonio de cómo un chico, cuando yo estaba, recién convertido, llevaba 2 años, que tenía un don de profecía bastante claro, me dijo algo que fue muy significativo para mí. Y eso me ayudó mucho en mi camino de fe. Creo que a veces con los dones, especialmente con los sobrenaturales, no los vemos más porque no los pedimos con fe. Porque no tenemos fe que realmente nos puede dar esos dones. Yo le pido con mucha frecuencia a Dios que me dé tanto a mí como a la comunidad, pido por vosotros,
dones tanto naturales como sobrenaturales, ¿no? Le pido que nos dé dones de liderazgo, que nos dé dones de acogida, dones de administración. Le pido que nos dé dones especialmente de profecía, porque creo que los necesitamos todos. Y si no pedimos, creo que a veces pues Dios está ahí esperando a que le pidamos. La idea principal es que cada uno tenemos un papel que jugar y dones únicos que Dios nos da para usar para el bien común. Si os fijáis ahí la lectura, al principio dice que es para el bien común. Alguno de todos esos dones, de esos son naturales o de los naturales o ordinarios que he dicho, alguno, por lo menos, es para ti. Alguno o lo tienes ya o está preparado para ti. Alguno de esos o alguno de la lista que es más larga, que no he dicho todos, ¿vale? Hay algunos que a lo mejor no os he dicho y puede ser que a lo mejor el tuyo sea uno que no he dicho yo. Y eso significa que Dios quiere usarte a ti, a cada uno de los que estéis aquí, para hacer su obra. El Papa Francisco dijo la siguiente frase: tenemos la firme certeza de que el Espíritu Santo da a la Iglesia con su hálito potente el valor de perseverar y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da también el valor de compartir el mensaje de esperanza con los demás. Cuando Dios toca nuestro corazón con su amor, queremos contárselo a los demás. Sale un deseo de contárselo a los demás. Y eso, aunque puede intimidar, el Espíritu Santo también nos da la valentía para hablar con los demás de nuestra fe en Jesús, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es quién es y qué hace el Espíritu Santo. Entonces, quería invitaros a terminar haciendo un momento de oración. Voy a pedirle otra vez a Ángel que venga por aquí. Y que básicamente le vamos a pedir que haga lo que he dicho que hace, ¿no? Lo que he contado aquí que hace el Espíritu Santo, que lo haga en nosotros. ¿Os parece bien si le pedimos eso? Todas esas cosas que he dicho que hace. ¿Sí? ¿Pero sí de verdad o sí de mentira?